El ministerio La Batalla de la Fe presenta a continuación Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Un espacio donde recibirás una palabra de fe que transformará tu vida. Hechos capítulo 8, vamos a leer desde el verso 4. Hechos capítulo 8. Leemos la palabra del Señor. Voy a leer la versión Reina Valera revisada del 60. Es un poquito diferente que la otra. Dice la palabra: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pueden tomar asiento. El pasado jueves comenzamos a reflexionar sobre lo que hemos llamado el avivamiento en Samaria. Y estuvimos resaltando que siendo Samaria una región donde desde sus orígenes el pecado y las potestades satánicas se habían establecido, tomando el control territorial de aquella región que está dentro del Estado de Israel, Dios no se había olvidado de ellos. Hablamos un poquito de la historia, de quién lo fundó. Hablamos de Omri, el padre del rey Acab, que fue el fundador, de todo lo que hicieron los asirios moviendo la población, y luego la otra movilidad de población que hubo con el Imperio Romano 30 y pico de años antes de Cristo. Después de una historia de frustración y esclavitud espiritual por aproximadamente 8 siglos, dice Juan capítulo 4, verso 3 y 4, que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces les dijo a sus discípulos: se me hace necesario pasar por Samaria. Yo resaltaba el jueves que yo sé que la mayoría de los discípulos estaban sorprendidos. ¿Y de dónde le sale a Cristo decir que tiene un compromiso en Samaria? ¿De dónde le sale al Señor poner en su agenda ir a Samaria? Cuando vemos que en Samaria tenían un concepto negativo de los israelitas, de los otros, del lugar. Todo comenzaba por el problema del lugar de adoración. Los samaritanos, por todo su trasfondo, entendían que había que adorar a Dios en el monte Gerizim. ¿Y qué especial tenía ese monte, pastor? Bueno, ahí fue que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y los demás entendían que era en Jerusalén donde estaba el templo, donde finalmente se hizo el templo. Y bueno, Jesús dice: se me hace necesario pasar por Samaria. Luego llegó al pozo de Jacob para encontrarse con una pecadora, dice Juan capítulo 4, que era samaritana, a quien había escogido el Señor para ser la portavoz o anunciadora responsable de llevar un avivamiento espiritual a un territorio donde Satanás había tenido el control total.
terminamos diciendo que la misericordia de Dios nos sorprende muchas veces. La forma de Dios abordar a la gente con problemas, a los pueblos con problemas, a nosotros nos sorprende. Muchos de nosotros hemos sido sorprendidos por Dios cuando Dios trata con determinadas personas. Bueno, el hermano de ayer testificaba que cuando él tiene una experiencia con Dios que le hace entender que si no busca de Dios se va a morir, encuentra a dos cristianos que no estaban interesados en que él buscara de Dios. Era un hombre que estaba muriendo, un hombre en vicio, un hombre desesperado, volviéndose loco, y encuentra dos cristianos a los cuales le pide que oren por él, y ellos dicen: no vamos a perder nuestro tiempo contigo. Y entonces Dios tiene que levantar un loco que los amonesta, y entonces uno de los cristianos reacciona y decide orar por el que está necesitado, pidiendo ayuda. ¿Usted sabe por qué pasa eso? Porque nosotros tenemos una escala de valores, un sistema de valores que muchas veces nos lleva a descalificar a la gente para fines de salvación. Muchas veces nosotros llegamos a la conclusión de que hay gente, de que hay familias, de que hay barrios, de que hay ciudades y naciones que se lo tiene que llevar el diablo y botar la llave. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que Dios no debe hacer nada con ellos por lo malo que son, por las cosas que han hecho o por la situación en que están. Esa es una batalla que tenemos los seres humanos. Por eso la misericordia de Dios nos sorprende. Y lugares y personas que para nosotros son casos perdidos, de repente nos damos cuenta de que están en la agenda de Dios para salvación y vida eterna. Esa pecadora de Juan capítulo 4, que ni siquiera la Biblia dice su nombre, simplemente una pecadora que había tenido 6 maridos, 5 maridos, y el sexto tampoco era de ella. Esa pecadora se convirtió en la portadora de buenas noticias para los samaritanos. Y usted lee el texto y se va a dar cuenta que muchos creyeron en el Señor por la noticia de ella, iniciando un proyecto de Dios para restaurar y llevar liberación a los samaritanos, a pesar de la opinión que tenían los judíos de ellos. Continuando con los elementos del avivamiento en Samaria, hoy voy a estar predicando 2 veces sobre esto. Quiero abordar otro de los puntos en la estrategia que utilizó Dios para salvar a los samaritanos. Dice Hechos capítulo 8 que después de la muerte de Esteban, ahí en el capítulo 7 encontramos al final lo que pasó con ese diácono de la iglesia de Jerusalén. ¿Se recuerdan en Hechos capítulo 6 cuando habían problemas con las viudas que no eran judías y la repartición de la ayuda, y entonces decidieron escoger diáconos? Bueno, Esteban fue uno de ellos, y Esteban murió apedreado por causa del testimonio. Después de su muerte se desató una persecución brutal en Jerusalén contra todos los seguidores de Cristo. Y miren lo que dice el verso 1: y Saulo, ese que después se convirtió en el apóstol Pablo, y Saulo consentía en su muerte. ¿En qué? En la muerte de todos los cristianos. Él lo buscaba y lo sacaba de las casas para llevárselo preso por ser cristianos.
A veces la gente dice, ¿y por qué el apóstol Pablo fue tan dedicado y tan esforzado por predicar el evangelio? Oh, es que Dios lo convirtió de perseguidor a predicador. Él sabía lo que era estar de aquel lado y todo lo malo que él hizo, y por eso ese cambio lo llevó a convertirse en una persona tan abnegada en la predicación del evangelio. Pero aquí no había pasado eso, y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución, verso 1 del capítulo 8 de Hechos, contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. La persecución de la iglesia se convirtió en parte de la estrategia de Dios para llevar avivamiento a Samaria. ¿Dónde se fueron los perseguidos? Tierras de Judea y de Samaria. La persecución. Yo sé que la mayoría de los cristianos de hoy, que son mayoritariamente fans de Jesús y no seguidores, la mayoría de los cristianos de hoy no entienden cómo puede una persecución ser una bendición para la iglesia. Pero aquí lo estamos viendo. La estrategia de Dios para esparcir el evangelio es la persecución. ¿Cómo ayudó esa persecución al avivamiento de Samaria? Dice Hechos capítulo 8, a partir del verso 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y yo lo voy a poner muy gráfico. Iban, varón, ¿y por dónde tú vas? Huyendo, que me quieren matar. Pero Cristo salva, Cristo viene, Cristo liberta. Yo no sé si usted entiende eso. Estaban huyendo por la persecución, pero cumpliendo con la gran comisión. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, otro diácono de Hechos capítulo 6, segundo diácono de Hechos capítulo 6, no es Felipe el discípulo el que aparece aquí, sino ese otro diácono, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. ¿Y qué pasó con la predicación de Felipe? Y la gente, verso 6, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¡Aleluya! Qué gozo y qué alegría por medio de esta persecución que había provocado la muerte de un hombre de Dios como Esteban. Felipe se fue a Samaria, y ahí en Samaria no llegó para esconderse, sino que llegó para cumplir con la misión que como seguidor de Cristo tenía. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Por eso el evangélico que no predica no es evangélico. Esa es mi opinión. Yo quizás soy muy radical para alguna gente, pero el evangélico que no comparte su fe no es verdaderamente un evangélico. Porque los seguidores de Cristo se han caracterizado siempre por compartir la fe, no por otra razón, sino porque Cristo dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Todos los creyentes en Jesucristo tenemos esa responsabilidad de ser portadores de la gloria de Dios en el lugar donde Dios nos establece, por las razones o circunstancias que sean. Y esto me gusta repetirlo para que se le meta entre ceja y ceja a todo el que me escucha.
hemos malentendido probablemente muchos de nosotros y creemos que solamente se predique el evangelio desde un púlpito de una iglesia. No. Yo diría que es el menos efectivo. La predicación desde el púlpito de una iglesia es la predicación menos efectiva, porque ¿cuántos amigos hay aquí? De acuerdo a las manos que yo vi, habían 5 o 6 personas que se identificaron como amigos, y aquí hay alrededor de 1000 personas en este auditorio. 5 o 6 personas que no conocen del Señor. Nosotros, como una iglesia que creemos en los medios, estamos llegando a millares y quizás millones a través de los medios, porque estamos transmitiendo. Pero si 500 de las personas que están aquí predican el evangelio a su familia, y calculamos 5 personas por familia, ¿cuántos son? Pero si eso lo llevamos al lugar donde trabajamos, si eso lo llevamos al lugar donde vivimos, los vecinos y allegados, si eso lo llevamos a la gente con la que compartimos por la razón que sea en el día, podemos estar hablando de que vamos a llegar a millares de millares. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que el evangelio debe ser predicado por todos, en el lugar y en el contexto donde Dios nos ha colocado. Y esa es la gran comisión. Esa es la gran comisión. Felipe no llegó a Samaria porque había un hotel de 5 estrellas donde vacacionar con todo incluido. Tampoco Felipe llegó en un viaje de negocios para abrir una nueva sucursal de su tienda, de su próspera tienda de electrodoméstico en Samaria. Tampoco llegó ahí como un profesional de la ingeniería a construir un edificio. Él llegó a Samaria porque estaba huyendo de la persecución, pero no perdió el enfoque, sino que con responsabilidad cumplió con la gran comisión y se convirtió en el instrumento de Dios para llevar avivamiento que trajo salvación, sanidad y liberación en una región que estaba esclavizada por el diablo. No te desenfoques, tú eres parte de un avivamiento que Dios está gestando en el lugar donde tú tienes influencia. Yo no sé si aquí hay gente que me entiende. Dios te va a usar, Dios quiere usarnos, Dios quiere que nosotros seamos parte de lo que Él quiere hacer. Y no podemos descalificar el sitio, ni el grupo, porque vivimos en eso. No, yo a esta familia ya no le predico, aquí está el diablo metido. No, a esta gente yo no le hablo porque siempre me avergüenza. Tu problema no es con la vergüenza, tu problema es con Dios. Tú tienes que buscar la manera de tú hablarle del Señor. Pastor, ¿pero qué yo le predico y me mandan a callar? Es que a veces también somos brutos predicando. Porque yo puedo predicar de muchas maneras para llegarle a la gente. Hay una manera que la gente a veces no usa y es muy efectiva: contar la experiencia que he tenido con el Señor. Dice, tú sabes lo que me pasó. Esta mañana yo estaba orando y viví un momento tan especial. El Espíritu Santo me visitó y me llené de gozo. Tú no estás usando a la gente y dices, conviértete, pecador, hijo del diablo. No. Tú le estás contando tu experiencia. Y yo estoy seguro que por la palabra que sale de tu boca, el Espíritu Santo va a hacer que eso toque el corazón del que tú le estás hablando. Aleluya. Felipe llegó a Samaria para ser instrumento de salvación, sanidad y liberación en una región que estaba esclavizada por el diablo. Samaria y los samaritanos, rechazados por los judíos, a pesar de toda su historia negativa, tenían un lugar en la agenda de Dios para ser salvos por medio del evangelio de Cristo Jesús. Dice Lucas en Hechos capítulo 8 verso 5 que Felipe se dirigió a la ciudad de Samaria y le contó acerca del Mesías.
Y yo no me quiero extender desmenuzando cada frase del pasaje bíblico, pero la realidad es que el mensaje de Felipe era un mensaje centrado en la obra de Cristo. A veces queremos estar predicando muchas cosas que no tienen nada que ver con el mensaje central, que es la obra de Cristo. Predicaba todo acerca del Mesías. ¿Y cuál fue eso? Bueno, que Cristo vino, que Cristo murió por los pecadores y que esa salvación está disponible para los que crean en Él. ¿Cuál fue la respuesta de los samaritanos? Esa gente mala y rechazada por los israelitas. Dice el verso 6 que las multitudes escuchaban atentamente a Felipe, porque estaban deseosas de escuchar el mensaje y ver las señales milagrosas que Dios hacía a través de Felipe. Aleluya, aleluya. El Espíritu Santo ministró esto a mi espíritu, que quiero que usted lo recuerde. La gente tiene mucha necesidad de Dios. La gente, aun cuando vive en pecado, aun cuando vive en ambientes espiritualmente muertos, donde los principados y las potestades satánicas tienen a la gente engañada, aun cuando estén en esa situación, cuando escuchan la palabra de Dios, se producirá un impacto espiritual que desatará la manifestación del poder de Dios. No podemos cometer el error de pensar que tiene que estar un ambiente conforme a los códigos que yo conozco. Mi trabajo es soltar la palabra. Suelta la palabra. Suelta la palabra. Dile: Señor, abre mi boca para yo soltar la palabra. Suelta la palabra en el lugar donde esté, en el lugar donde Dios te lleva. Suelta la palabra. Felipe llegó corriendo, pero soltó la palabra y encontró gente necesitada que quería escuchar esa palabra. Suelta la palabra para que produzca el impacto que desatará la manifestación del poder de Dios. El verso dice, verso 6, la gente escuchaba atentamente lo que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Si no pasa todo lo que pasó, no van a llevar el evangelio a ese lugar. No iban, porque las iglesias somos así. Yo he contado 200 veces cómo cuando comenzó esta iglesia hubieron barrios que decíamos: vamos a hacer obra misionera, evangelística, vamos a llevar el evangelio. Y hermanos que ya estaban en el liderazgo me decían: no, pastor, ese barrio no, por ahí no se convierte nadie. Y yo decía: bueno, pues precisamente ahí es que tenemos que ir, a donde no se convierte nadie. Pero pastor, vamos a perder el esfuerzo. Y le voy a mencionar 2 sectores de lo que me decían que por ahí no se iba a convertir nadie. Las Piedras y la zona de Papagayo y esa zona ahí. Y yo quiero que levanten la mano. ¿Quiénes son de por ahí? ¿Quiénes viven por ahí? Mire. Aleluya. Pero otra zona que nos decían: por ahí no predique, pastor. Las Orquídeas, Romana del Oeste, Melisa. ¿Cuál es el otro que está al lado de Melisa? Vista Catalina. ¿Y cuánta gente hay aquí de esa zona? Levanten la mano. Alaba a Dios. Y no voy a seguir diciendo. Había más. Donde en todos esos lugares hoy tenemos gente que le sirve al Señor en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que pasa? Yo he llegado a la conclusión que muchas veces nosotros somos los obstáculos para que la gloria de Dios se manifieste en lugares y en gente
que nosotros de antemano descalificamos para ser alcanzado para salvación y vida eterna. La gente escuchaba a Felipe y Dios se manifestó. Siento también mucha pena por los cristianos que niegan las manifestaciones del poder del Espíritu Santo. La mejor estrategia evangelística es la manifestación del poder. Hoy hay muchos métodos, hay muchas agencias misioneras y todas tienen métodos muy interesantes, muy bonitos, muy valiosos, vamos a decir, para predicar el evangelio. Y eso está bien. Ahora hay un elemento que no puede faltar en la predicación: el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo obrando a través de los instrumentos. La Biblia no dice en ningún lugar, y el ejemplo que tenemos en la palabra de Dios es que con unción y poder es que la palabra de Dios es respaldada. En ningún lugar dice la Biblia que debemos olvidarnos de orar por los enfermos, de orar por los necesitados y que el poder de Dios se manifieste. Por eso yo le digo a la iglesia: pide que el Espíritu Santo te llene de poder, para que cuando tú hables el infierno retroceda. Óyeme, la unción, el poder que fluye a través del hombre o la mujer de Dios, no es algo que es un letrero que tú tienes en la cabeza puesta, o un sombrero, o una familia, un t-shirt con una letra. No. El poder se refleja en el mundo espiritual. Tú hablas lo que cualquier otro habla, pero lo que tú hablas cuando estás investido del poder de lo alto produce resultados. ¿Qué decían de Jesús? Él habla, pero Él habla diferente, porque cuando Él habla como quien tiene autoridad. A Samaria llegó un avivamiento espiritual que comenzó con la mujer pecadora de Juan capítulo 4, a la que Jesús le dijo todo lo que le había pasado sin conocerla, y continuó con el envío forzoso de Felipe el evangelista como consecuencia de la persecución desatada contra los cristianos gentiles que vivían en Jerusalén. Quiero concluir con dos ideas fundamentales de todo esto. Número uno, no importa la condición espiritual de una persona, una familia, un grupo social o una ciudad o nación, esa gente y ese lugar tiene un espacio en la agenda de Dios. Lo voy a repetir: no importa la condición espiritual de una persona, una familia, un grupo social o una ciudad o nación, esa gente y ese lugar tienen un espacio en la agenda de Dios para que reciban salvación y liberación espiritual, como sucedió con Samaria. Hermanos, no descalifique ni a nadie ni a ningún lugar. Hermano, no diga que ese no se va a convertir. No diga que ahí Dios no va a hacer nada. Hermano, cuídate la boca. Mejor cósete la boca para que no hable disparate. Ponte un sello y no limites lo que Dios puede hacer. No le ponga bozal al Dios que hace maravillas. No le ponga límites al Espíritu Santo en lo que quiere hacer en un lugar o con una gente. Número dos, Dios utilizará estrategias sorprendentes para los seres humanos y para los principados y potestades que tienen el dominio espiritual de esa gente y de esos territorios, como sucedió en Samaria, utilizando en primer orden a una mujer pecadora de mala reputación. Ninguno de nosotros hubiéramos escogido a esa mujer para llevar el evangelio por ahí. Es más, un pastor sabio y prudente le hubiera dicho: hermana, mire, si usted pudiera quedarse y deje que los otros hermanos lleven la palabra, porque a usted la conocían por ahí, usted era la levente de por ahí, hermana. ¿Verdad que nosotros funcionamos así? Y le damos un manto de santidad a eso y decimos: por la imagen del evangelio hay que cuidar la imagen del evangelio. Sin embargo, el Señor no cuidó la imagen del evangelio. El Señor eligió a una pecadora conocida por su vida
disociada de la moral. Lo dije bonito, ¿verdad? Una prostituta en términos prácticos. Y la cogió como portadora. Aleluya. Y yo no sé si usted lo leyó, yo creo que lo dije el jueves, que cuando ella va, después que tiene su encuentro con Jesús, dice claramente la Escritura, y los hombres, no dice que las mujeres lo oyeron, no, los hombres la escucharon y fueron impactados. ¿Por qué? ¿Cuál era el detalle? La Biblia no entra en ese detalle, pero yo lo puedo interpretar así. Yo diría, y los clientes, los amigos de parranda que la conocían, quedaron impactados por el mensaje que salía de su boca después de un encuentro personal con el Señor. Dios utilizará estrategias sorprendentes para los seres humanos y para los principados y potestades. Yo me imagino que en el mundo espiritual los principados y potestades satánicas estaban diciendo: Jesús está en Galilea, Jesús anda por Judea, pero Samaria es de nosotros. Ahí no va a pasar nada. Y yo me imagino que ellos estaban analizando cómo detenemos a Jesús en Judea y en Galilea, sobre todo por todas las cosas que Jesús iba haciendo. Y me imagino que cuando vieron a Jesús que se sentó en el pozo con esa samaritana a hablar, estaban frotándose las manos diciendo: aquí el hombre de Dios va a caer en una trampa, porque esta diabla se lo va a lamber. Aleluya. Dios tiene maneras. Dios tiene estrategias. Dios tiene propósitos que le vuelan los circuitos a cualquiera y nos sorprenden. Él usó una pecadora para comenzar este avivamiento y luego una persecución contra los cristianos que no eran judíos, que llevó a un tal Felipe a ese lugar a llevar la buena nueva del evangelio. En primera instancia, nadie pensó que Dios estaba obrando en medio de esos procesos aparentemente negativos para su obra. Hermano, no importa lo negativo que se vea un proceso, Dios está obrando. Aleluya. No importa lo negativo que se ve el proceso. Mira, busca a alguien y díselo. No importa, Dios está obrando. No importa lo negativo que se vea tu proceso, Dios está. Oh, yo no sé si tú entiendes lo que te estoy diciendo. No importa, no importa, Dios está obrando. Tú tienes que llenarte de esa fe poderosa que ve lo que no se ve. Habrá gloria en este proceso, habrá victoria en este proceso, habrá bendición en este proceso. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Dios estaba obrando en medio de procesos incomprensibles, aparentemente negativos. Pero había un avivamiento en desarrollo para una región que estaba esclavizada por el diablo. En Isaías 55 el Señor, a través del profeta, le dice a su pueblo eso que deberíamos tener más presente. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Óyeme, los pensamientos de Dios no son los tuyos. En lo tuyo lo que hay es muerte, y en los del Señor hay vida. En lo tuyo lo que hay es fracaso, y en lo del Señor puede haber victoria. Oh, yo no sé si aquí hay gente de fe que entiende lo que estoy diciendo.
Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra. Aleluya. Yo no sé si usted ha mirado para arriba a ver si ve dónde está el cielo. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Aunque no lo puedas ver, como decíamos ahorita, Dios está obrando. Aunque no lo pueda ver, Dios está obrando. Aunque no lo pueda sentir, Dios está obrando. Aunque el mundo tenga palabras negativas, Dios está obrando. Aunque el panorama se vea oscuro, Dios está obrando. Hay un avivamiento en desarrollo en tu familia por fe. Yo no sé lo que tú estás viendo, pero tú tienes que creer. Oh, si el Dios del cielo se glorificó en Samaria, se va a glorificar aquí también. Oh, yo no sé si aquí hay gente que se atreve a profetizar. Quizás no se mueve nada ahora mismo. Quizás tú no sientes nada ahora mismo. Pero yo he venido a decirte de parte de Dios, hay un avivamiento en desarrollo. Aleluya. Aleluya. Aunque no lo puedas ver. Aleluya. Oh, el Señor va a confundir a los principados. El Señor va a confundir a las potestades. Oh, cuando Cristo fue crucificado, el infierno celebró. Lo que el infierno no sabía es que venía su mayor derrota. Porque ese que cayó ahí en esa tumba se iba a levantar victorioso para decirle a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? Aleluya. Aleluya. Hay un avivamiento en proceso. Samaria estaba lista y servida en los planes humanos, pero Dios estaba obrando. Y todo comenzó con un encuentro ocasional y fortuito de un maestro que se encontró con una pecadora en un pozo para sacar agua. Aleluya. Dile: Señor, abre mis ojos para yo ver que tú te estás moviendo. Dile: Señor, abre mis ojos para yo no perder la fe. Señor, abre mis ojos para yo seguir esperando la manifestación de tu gloria en esto. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos. Porque en tu palabra vemos que tú obras a veces cuando menos nosotros lo estamos esperando. Cuando nuestros ánimos están en el suelo. Por eso lo que yo le dije ahorita del proyecto Canaán, yo estoy convencido que nada de lo que pasa es accidental. Yo estoy convencido que desde el cielo están ejecutando un plan. Mueve por aquí, mueve por allí, mueve. Oh, yo no sé si tú entiendes. Desde el cielo están haciendo un master plan. Y tú dices: por aquí yo voy para atrás. Pero tú no sabes que el Señor te está llevando adelante. Aunque no pueda ver, Él está obrando. Aunque no los pueda sentir. Yo no sé quién está recibiendo esta palabra. Yo sé que tú estás obrando. Aleluya.
Y yo le digo a todo el que me escucha, comenzando con los amigos que están aquí a la distancia, no hay nada imposible para Dios. Lo primero que debes entender es que mientras la iglesia del Señor está en esta tierra, tienes oportunidad de aprovechar el llamado a la salvación de parte de Dios. Amigo, amiga, no te descalifiques. Aunque en tu vida solo haya una historia de pecado, esclavitud espiritual, dominio de los demonios, tristeza y frustración, todavía hay esperanza si a tiempo buscas de Dios. Pero tienes que buscarlo ahora, porque hoy sabemos, pero mañana no sabemos. Ponte de pie, iglesia. Para ti nuestra alabanza. Tu nombre, Señor, alabamos. Aleluya. Yo quiero que tú escuches eso con atención. Hechos 15. Cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Él arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el mar rojo. Las aguas profundas se lo tragaron, como piedras que se hundieron en los abismos. Y en el 11 dice: ¿quién, Señor, se compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. ¿Cuántos le dicen al Señor: tú, Dios maravilloso, tú, Dios grande, experto en batallas, tú, mi Dios, quien abre camino en medio del mar, con un soplo del viento, con un solo soplo de tu nariz, Señor, se abrió el mar en dos y tu pueblo caminó en seco? Tú, hacedor de maravillas, tú estás aquí. Levante sus manos y dígale: Señor, tú estás aquí. Y aunque yo no puedo ver lo que estás haciendo, tú estás obrando. Aleluya. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, aquí estás, obrando en mí. Aunque viene Faraón detrás, yo te adoraré, te adoraré, aquí estás. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así es. Oh, tú eres poderoso, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Yo te adoraré, yo te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás.
estás, tú siempre estás. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Tú siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda. Tú trabajas, Señor, con tus hijos. Siempre estás. Tú siempre estás orando. Siempre estás. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, tú estás orando en mi futuro. Tú siempre estás. Siempre estás orando. Tú siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda Tú ver, obras a mi favor, Señor. siempre estás. Porque tú cuidas de mí. Porque tú me amas, Señor. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, tú siempre estás. Tú siempre estás obrando. Aunque no te pueda ver, aunque no veas solución al problema, tú estás obrando. Tú abres puertas donde no hay. Tú siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, aunque no pueda sentir, yo sé que estás obrando. Tus promesas son fieles y verdaderas. Tú siempre estás con tus hijos. Tú eres fiel a tus promesas. Tú siempre estás obrando. Tú eres milagroso. Milagroso, abres caminos. Luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, cumples promesas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, cumples promesas. Mi Dios, así eres. Tú eres así, Señor. Abres caminos, promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Haga memoria de todas las cosas que el Señor ha hecho en su vida. La cosa más grande ha sido su salvación, la primera que ha hecho en su vida. Son tantos los favores que el Señor nos ha hecho. Y lo que Él cumple para sus hijos, Él lo hará. Lo que Él promete a sus hijos, Él lo cumple, Él lo hará. Aleluya, gloria a ti, Señor. El Ministerio La Batalla de la Fe ha presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Esperamos que este espacio haya sido de bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima entrega. Si deseas comunicarte con nosotros, visita nuestra página web labatallade-la-fe.org o síguenos en las redes sociales. Gracias por tu sintonía.